No pienso cuidar de tu madre, lo dijo despacio, marcando cada sílaba, sin gritar, pero con una dureza que llenó de hielo la sala. Luis se quedó de pie, con el abrigo todavía en la mano. Venía del hospital, con los ojos rojos y el olor a desinfectante pegado a la ropa. Tenía en la cabeza la imagen de su madre, doña Teresa, de 76 años, frágil, con la cadera rota y la mirada perdida. ¿Qué has dicho, Carmen?, preguntó. Como si no hubiera entendido, Carmen dejó el trapo sobre la mesa. Lo miró fijo. Que no pienso cuidar de tu madre, repitió. No la voy a meter en esta casa. No me pidas eso. No sabía que detrás del pasillo, apoyada en la pared, estaba Lucía, su hija de 15 años. Escuchando cada palabra, tampoco sabía que, en la cama del hospital, a varios kilómetros de allí, doña Teresa no podía dormir, y murmuraba, Señor, no dejes que mis hijos me abandonen. Esa noche, mientras la casa entera se llenaba de silencio, Dios ya había decidido hablar, y lo iba a hacer de la forma más inesperada, en sueños. Luis y Carmen llevaban 22 años casados. No eran perfectos, pero en la iglesia muchos los veían como matrimonio estable. Él, 48 años, encargado en una empresa de transporte, serio, trabajador. Ella, 45, costurera a domicilio, hábil con las manos, firme con las palabras. Tenían 2 hijos. Lucía, 15 años, en plena adolescencia, sensible, observadora. Samuel, 10 años, inquieto, cariñoso, pegado a su abuela, y había una figura clave en medio de los 4. Doña Teresa, la madre de Luis. Doña Teresa era de otra época, mujer dura, de pueblo, viuda desde joven, que crió sola a Luis y a su hermana Elena. Conmigo nadie se portó suave, decía. La vida me enseñó a golpes. Su manera de amar era áspera. Nunca faltaba comida en la mesa, pero sí sobraban críticas. Ese arroz está pasado. Ese niño está muy consentido, Carmen. Así no se hace. Tú no sabes llevar una casa. Desde el principio, la relación suegra-nuera fue tensa. Carmen llegó al matrimonio ilusionada, con ganas de agradar. La primera vez que cocinó para todos, doña Teresa probó el guiso, dejó la cuchara y dijo, delante de todos, mi hijo comía mejor conmigo. Luis se rió, incómodo. Mamá. Carmen se tragó las lágrimas. La próxima vez lo haré mejor, respondió, con una sonrisa que le dolía. Pero la próxima vez nunca fue suficiente para Teresa. ¿Vas a salir a trabajar?, preguntaba con tono acusador. ¿Y los niños? Mis tiempos eran otros. Yo no necesitaba salir a la calle para sentirme útil. Carmen apretaba la mandíbula. Mamá, intervenía Luis. Los tiempos han cambiado. Teresa lo miraba mal. Claro, defiéndela a ella, decía. Yo solo digo la verdad. Con los años, Carmen dejó de intentar agradar. Cumplía, visitaba, llevaba a los niños, pero con un muro en el corazón. Teresa vivía en su casa del barrio viejo, sola. Luis y Carmen iban los domingos por la tarde. Le llevaban compras, limpiaban un poco. Un día se nos va a enfermar en serio, decía Elena por teléfono, desde otra ciudad. Yo no puedo dejarlo todo e irme. Te tocará a ti, Luis. Tú eres el varón. Luis suspiraba. Lo sé, respondía. Pero Carmen no lo va a aceptar fácil. Un viernes de lluvia, lo que todos temían ocurrió. Doña Teresa se cayó en el patio mientras tendía ropa. La vecina la oyó gritar. Ambulancia. Hospital. Cadera rota. Luis llegó corriendo a urgencias. Ver a su madre en camilla, pequeña, frágil, con el rostro arrugado de dolor, le removió toda la infancia. Hijo, murmuró Teresa.
Sabía que ibas a venir. El médico habló claro. La operación ha salido bien. Pero su madre no puede seguir sola. Necesita cuidados constantes. Rehabilitación. Deberían considerar que alguien la reciba en casa. O pagar a alguien que la atienda. Luis pensó en números. El sueldo apenas alcanzaba para las cuentas. Pagar a alguien a tiempo completo era imposible. Pensó en la casa. Un piso pequeño. 3 habitaciones. Sin ascensor. Con el taller de costura de Carmen en el comedor. Y pensó en Carmen. En sus silencios cuando se mencionaba el nombre de Teresa. Esa noche, en el pasillo del hospital, llamó por teléfono a su esposa. Fue grave, explicó. Mamá se queda ingresada varios días. Luego, no puede estar sola. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen, a la defensiva. ¿Qué tenemos que pensar?, dijo Luis. No hay dinero para pagar cuidadora. Elena está lejos. ¿Y?, respondió ella. Quizá. Podría venir unos meses a casa, soltó, cerrando los ojos, hasta que se recupere. Carmen sintió un golpe en el pecho. ¿Meter a tu madre aquí?, repitió. ¿En este piso? ¿Con mi taller? ¿Con los niños? ¿Con todo lo que hago? Es mi madre, Carmen, respondió él, con voz quebrada. No puedo dejarla sola. Y yo soy tu esposa, replicó ella. Y ya bastante cargo llevo encima. Colgó sin despedirse. La herida antigua con la suegra se abrió de nuevo, pero más profunda. En la iglesia, ese domingo, el pastor habló, casualmente, de honrar a los padres. Luis sintió que la palabra era para él. Carmen, en cambio, sintió un peso, pero lo interpretó distinto. Claro, siempre honrar a los padres. ¿Y quién honra a la nuera que se parte el lomo? Lucía, sentada entre ellos, percibía la tensión en las miradas, en los cuerpos rígidos, en las manos que ya casi no se tocaban. No sabía que la frase que lo iba a desatar todo estaba a punto de salir de la boca de su madre. Luis pasó 2 días casi enteros en el hospital. Carmen lo veía llegar tarde, ojeroso, con o sin comer. ¿No piensas ir a trabajar?, preguntó ella una noche. Puse días pendientes, respondió él. No quiero dejar sola a mamá en medio de esto. Carmen levantó una ceja. Ah, para tu madre sí hay días, saltó. Para mí nunca los hubo cuando me operaron de la vesícula, ¿te acuerdas? Llegabas, mirabas y te ibas. Luis bajó la cabeza. No es justo lo que dices, Carmen. Justo, repitió ella. Justo es que cada uno se haga cargo de lo que sembró. Tu madre siempre quiso ser la que manda. Pues ahora, que se las arregle. La conversación quedó en el aire, cortada por el ruido de la lavadora. El martes por la tarde, el médico volvió a hablar con Luis. Su madre evoluciona bien, pero va a necesitar mínimo 3 meses de cuidados. No puede subir escaleras sola, no puede cocinar, no puede limpiar. Luis pensó en llevarla y venir cada día, pero el trayecto era largo, el trabajo demandante, la economía limitada. Llamó a Elena. No puedo, Luis, dijo ella, sincera. Aquí tengo a mis suegros enfermos, el trabajo, los chicos. Entiendo que no es fácil, pero tú estás allí. Luis colgó con el peso entero sobre sus hombros. Esa noche, llegó a casa con una decisión en la boca. Carmen dijo, dejando las llaves. He pensado y... no hay otra. Tenemos que traer a mamá a casa, al menos mientras se recupera. Carmen estaba recogiendo hilos y telas del comedor. ¿Tenemos?, repitió. Oh, ¿quieres decir, yo he decidido que tú la cuides? Luis suspiró. Sé que no es fácil, pero no tenemos dinero para otra cosa. Lo que no tienes es valor para decirle a tu hermana que se haga cargo también, respondió ella. Siempre fue así.
tu madre, tu hermana, y tú, el equipo. Yo, la de fuera. Luis trató de acercarse. Carmen, por favor. Ella se apartó. No he dormido. Coso hasta tarde. Llevo la casa. Llevo a los niños. Voy a la iglesia. Y ahora tengo que bañarle, cambiarle, aguantar sus críticas otra vez. Es mi madre, repitió él, casi suplicando. Y no es la mía, disparó ella. Se hizo un silencio tenso. Luis tomó aire. El pastor siempre dice que como familia debemos cuidar a los nuestros. Intentó. Carmen estalló. ¿Y el pastor va a venir a levantarla al baño a las 3 de la mañana? ¿Él va a escuchar cómo me dice que todo lo hago mal? Luis cerró los ojos, dolido. Carmen. Fue entonces cuando ella lo dijo, con la voz firme, cansada, herida. No pienso cuidar de tu madre. La frase rebotó en las paredes. Lucía, en el pasillo, se quedó de piedra. Samuel, que jugaba con sus autitos en la pieza, levantó la cabeza. Luis sintió que se le quebraba algo por dentro. ¿Eso piensas?, susurró. Eso siento, corrigió ella. Estoy harta. Tu madre nunca me quiso. Siempre me vio como la que te robó al hijo. Y ahora, encima, tengo que ser la heroína. No, Luis. No cuentes conmigo. En ese momento, el celular de Luis vibró. Un mensaje de voz de Elena. Hermano. Investigué un hogar de ancianos. No es lo ideal, pero quizá mamá puede ir ahí. Tú la visitas. Yo mando dinero cuando pueda. Piensa en eso. No te cargues de más. Luis miró el mensaje, miró a Carmen, miró el techo. Sentía que se ahogaba. Voy a caminar, dijo, tomando el abrigo. Necesito despejar la cabeza. Salió, dando un portazo. Carmen se dejó caer en la silla. Lucía, desde el pasillo, apareció con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, susurró. Eso que dijiste. No te metas. Lucía cortó Carmen. Son cosas de adultos. La adolescente apretó los dientes. Abuela puede ser pesada, dijo. Pero es la mamá de papá. Carmen la miró, herida en su orgullo. Claro. Defiéndela tú también. Nadie sabe lo que es vivir años siendo menospreciada. Lucía se fue al cuarto. Golpeó la puerta y se puso a llorar. Samuel se acercó a su madre. Mamá preguntó, ¿la abuela se va a ir a un lugar feo? Carmen se sintió acorralada. No sé, hijo, respondió. No sé. Esa noche, la casa se acostó partida. Luis volvió tarde, casi sin hablar. Carmen fingió dormir. Los niños dieron vueltas en la cama, inquietos. En el hospital, doña Teresa miraba el techo blanco. Recordaba cosas que no decía. Cómo había despreciado a Carmen. Cómo se había metido en decisiones sin que la invitaran. Cómo se había creído la dueña de su hijo. Señor, susurró, no me dejes sola ahora, si he sembrado dureza. Ten misericordia. Cerró los ojos. En el cielo, por decirlo de alguna forma humana, el Señor ya tenía preparada una noche de trabajo especial. Iba a hablar. No por un profeta, no por un WhatsApp, no por un sermón, sino por sueños. Esa noche, cada uno se durmió de forma distinta. Luis, con el corazón pesado, sintiéndose atrapado entre esposa y madre. Carmen, con el pecho duro, justificando cada palabra. Lucía, con una mezcla de enojo y tristeza, sin saber de qué lado ponerse. Doña Teresa, en la cama del hospital, entre calmantes y recuerdos, pero sobre todos, la misma gracia. 1. El sueño de Carmen. Carmen se vio a sí misma, vieja. Al principio no lo entendió. Se veía en una cama, en una habitación desconocida, paredes blancas, un armario pequeño, una televisión colgada en la pared que nadie miraba. En la pared de enfrente, un letrero. Hogar Gerontológico San Rafael. ¿Qué es esto?
pensó, dentro del sueño. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía bien. Un dolor en la cadera, la mano temblorosa. La puerta se abrió. Entró una enfermera joven. «Buenos días, señora Carmen», dijo. «Mecánica. ¿Lista para el baño?». Carmen miró alrededor. No había fotos de familia. No había dibujos de nietos. «¿Mis hijos?», preguntó. «¿Lucía? ¿Samuel?». La enfermera sonrió, distraída. «La chica llamó la semana pasada. Dijo que este mes le es difícil venir. Y el varón dijo que quizá pase en Navidad». Carmen sintió un vacío en el estómago. «Pero yo cuidé de todos», balbuceó. «Fui buena madre». La enfermera empezó a cambiar las sábanas. «Ellos también tienen su vida, señora», dijo. «Es lo que pasa. Los hijos se van». De pronto, se escuchó el televisor del comedor. Una voz decía: «Muchos ancianos pasan sus últimos días solos en residencias porque sus hijos no pueden o no quieren hacerse cargo». Carmen quiso gritar: «Mis hijos no son así. Ellos son cristianos». Pero en ese instante apareció Daniela, una mujer de unos 40, con rasgos de Lucía. «Hola, mamá», dijo, entrando con una bolsa de galletas. «Solo puedo quedarme 10 minutos». Carmen sintió alivio. «Lucía», susurró. «Pensé que no vendrías». Su hija, ya mayor, la besó en la frente, pero había dureza en su mirada. «El trabajo, los chicos, la casa», empezó a justificar. «No es fácil». Carmen la miró con ojos suplicantes. «¿Por qué no puedo estar con ustedes?», preguntó. Lucía la miró con un dolor que se mezclaba con reproche. «¿Te acuerdas cuando abuela Teresa se cayó y papá quiso traerla a casa?», dijo. Carmen sintió un escalofrío. «Aquella noche dijiste: no pienso cuidar de tu madre». Yo estaba detrás del pasillo. Lo escuché todo. Y pensé: algún día esta frase también se volverá contra ti. Carmen quiso defenderse. Yo estaba cansada, dolida, pero su hija siguió. Pasaron los años. Cuando tú empezaste con problemas de salud, yo también estaba cansada. Con trabajo, con hijos, y sin querer, repetí la historia. Solo que ahora la que estaba del otro lado eras tú. Carmen sintió una angustia profunda. «Pero tú amas a Dios», dijo. Lucía suspiró. «Sí», respondió, «pero muchas veces lo que aprendemos en casa pesa más que lo que oímos en la iglesia. Tú me enseñaste a amar al Señor, pero también me enseñaste a poner límites con dureza». Carmen empezó a llorar en el sueño. «No es justo», susurró. En ese momento, la habitación se oscureció. Una voz, la misma que le había hablado a Elisa en otras historias, pero ahora para Carmen, dijo: «No es una condena, es una advertencia. Lo que siembras en cómo hablas de los viejos, también lo recogerás tú un día». La escena se desvaneció. Carmen se vio ahora joven otra vez, en su propia cocina, la de la actualidad. Escuchó sus propias palabras rebotar: «No pienso cuidar de tu madre». Y otra frase, como respuesta, desde el cielo: «¿Cómo hables de cuidar a la generación anterior? Condiciona cómo te cuidará la generación que viene». Carmen despertó sobresaltada. Tenía el corazón acelerado y la almohada húmeda. Miró el reloj. 3:11 de la madrugada. Miró hacia el lado de Luis. Él también se movía inquieto. 2. El sueño de Luis. Luis soñó que estaba de pie entre dos puertas. Una, a la derecha, decía: «Casa de mamá». Otra, a la izquierda: «Casa de Carmen». Ambas estaban entreabiertas. De la de su madre salía un gemido suave, una tos. De la de su esposa, un llanto ahogado. Luis miraba a un lado y al otro, sin saber hacia dónde ir. «Siempre igual», murmuró. De pronto, apareció frente a él una Biblia, flotando. Se abrió sola en un pasaje. «Honra a tu padre y a tu madre».
Luis se sintió culpable. La página se movió. Apareció otro texto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Luis se sintió partido. ¿Y entonces qué hago?, gritó. Si voy a un lado, fallo al otro. Una voz le respondió. El problema no es elegir entre mamá o esposa. El problema es que has querido que todo el peso lo lleve tu esposa para no enfrentar a tu madre ni a tu hermana. Has honrado más el conflicto que la verdad. Luis vio, como si fueran escenas de una película, momentos donde había dejado a Carmen sola frente a los comentarios de Teresa. Mamá es así. No te lo tomes a pecho. Se veía a sí mismo diciendo. La voz continuó. No honraste a tu esposa cuando callaste. No honraste a tu madre cuando permitiste que se volviera dura sin confrontarla. Y ahora, los frutos están aquí. Luis empezó a llorar en el sueño. No sé cómo arreglar todo, decía. La voz dijo, con firmeza. Empieza por hacer lo que nunca hiciste. Hablar la verdad a ambos lados. No le exijas a tu esposa un sacrificio que tú no estás dispuesto a compartir. No uses mi mandamiento como excusa para descargar todo sobre ella. Si tu madre viene a casa, no es Carmen cuida, es nosotros cuidamos. Y si decides buscar ayuda externa, hazlo sin abandonar. Las dos puertas se juntaron poco a poco, convirtiéndose en una sola, con un letrero nuevo, Casa de la Familia Morales. Luis vio a Teresa en una cama pequeña, en la sala. Vio a Carmen ayudándola, con el ceño fruncido pero en proceso. Se vio a sí mismo levantándose temprano, ayudando a bañarla, yendo con ella a terapia. La voz añadió, no te prometo que será fácil, te prometo que estaré allí, si lo haces de cara a mí y no por apariencia. Luis despertó con un nudo en la garganta. 3:13 de la madrugada. Se sentó en la cama, respirando agitado. 3. El sueño de doña Teresa. En el hospital, bajo sedantes, doña Teresa también soñó. Se vio en la casa de su infancia. Su propia madre, anciana, la llamaba desde una silla. Tere, alcánzame el agua, hija. Pero Teresa, joven, apurada, respondía, no puedo ahora, mamá. Tengo que ir al mercado. La escena cambió. Se vio a sí misma, años después, gritándole a Luis niño, no llores, los hombres no lloran. Se vio criticando a Carmen delante de todos. Esa muchacha no sabe ni hervir agua. De pronto, una silueta de luz se acercó. No tenía rostro definido, pero el corazón de Teresa sabía. Era el Señor. Teresa escuchó. Has sembrado dureza muchos años, tus manos siempre trabajaron, pero tu lengua muchas veces hirió. Teresa bajó la mirada. No supe hacerlo de otra manera, dijo. A mí me criaron así. La voz respondió, con amor firme, pero a ti te prediqué mi gracia, te mostré un camino distinto, y muchas veces preferiste el viejo carácter. Teresa empezó a llorar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Mi hijo está entre mi cama y su esposa. La voz dijo, ahora te toca a ti dar un paso que nunca diste. Pedir perdón. Reconoce que no fuiste justa con Carmen. No uses tu edad como escudo. Hijos y nueras escuchan más un me equivoqué que 1000 críticas. Teresa vio, de pronto, a Carmen de joven, intentando agradarle. Vio su propia cara dura. La garganta se le cerró. Señor, susurró en el sueño, dame oportunidad. No quiero irme de esta vida siendo piedra de tropiezo para mi hijo, ni para la fe de mis nietos. La voz respondió, mañana tendrás una. No la desperdicies defendiendo tu orgullo. Teresa despertó con las mejillas húmedas. La enfermera entró. ¿Soñó algo, señora Teresa?, preguntó. Mucho, respondió ella, temblando. Mucho. La mañana siguiente amaneció clara, pero en la casa de Luis y Carmen el ambiente seguía espeso. Sin embargo, algo había cambiado en lo profundo. Carmen se levantó distinta, no ligera, no feliz, pero
quebrantada. Mientras preparaba el desayuno, Lucía bajó, con el uniforme a medio abrochar. ¿Vas a trabajar hoy, mamá?, preguntó. No respondió Carmen. Voy al hospital. Lucía la miró sorprendida. ¿A ver a la abuela? Sí, dijo ella, tragando saliva. A ver a la abuela. Luis salió del cuarto con el pelo revuelto. La miró. Anoche, empezó. Yo también soñé, lo interrumpió ella, con una media sonrisa triste. Se miraron unos segundos. Tenemos que hablar, dijo Luis. Y tenemos que ir a verla, añadió Carmen. Lucía los observaba desde la mesa. ¿Puedo decir algo?, se atrevió. Claro, respondió Luis. A mí también me duele todo esto, dijo la adolescente. La abuela ha sido dura contigo, mamá. Lo sé, pero... Escuchar, no pienso cuidar de tu madre. Fue como si alguien apagara una luz. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo siempre pensé que, pase lo que pase, nosotros no abandonaríamos a la familia. Carmen sintió que el corazón se le encogía. Perdóname, hija, dijo. Anoche, mientras dormía, vi cosas que no quiero que se cumplan. Vi a una Carmen vieja, sola en un lugar que no era su casa. Vi a una Lucía adulta repitiendo mis frases. No quiero eso. Luis frunció el ceño. Yo vi puertas, añadió, y escuché que Dios me decía que no podía seguir cargándote solo a ti con mamá. Lucía abrió los ojos. ¿Dios les habló? ¿En sueños? Sí, respondieron casi a la vez. Samuel apareció restregándose los ojos. ¿La abuela va a venir a vivir con nosotros?, preguntó. Directo. Luis y Carmen se miraron. Era momento de decidir, no solo desde la emoción, sino con cabeza y corazón bajo la luz de Dios. Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa. Vamos a decirlo claro, empezó Luis. Mamá no puede volver sola a su casa. Eso es un hecho. Hay dos opciones: llevarla a un hogar o traerla aquí y organizarnos como familia. Carmen tragó saliva. Ayer yo estaba decidida por la primera opción, admitió. No quería saber nada, pero Dios me mostró que yo también puedo sembrar abandono y recogerlo después. No quiero tomar una decisión solo desde el resentimiento. Miró a Luis. Si tu madre viene aquí, añadió, tiene que quedar algo claro. Yo no la voy a cuidar sola. No voy a ser la nuera esclava. Tú eres su hijo. Tú también la bañas, la levantas, la llevas al médico, y necesitamos hablar con tu hermana. Luis asintió, con humildad. Tienes razón, dijo. Yo me escondí muchos años detrás de ti. Te dejé sola frente a sus comentarios. Eso no fue justo. Lucía intervino. Yo puedo ayudar con cosas. No sé cambiar pañales de adulto, pero puedo estar con la abuela, leerle, darle de comer. No quiero que ella sienta que la estamos tirando. Samuel levantó la mano, serio. Yo puedo alcanzarle agua, dijo. Se rieron entre lágrimas. Carmen respiró hondo. Vamos al hospital, propuso, y que Dios nos termine de mostrar el resto. En el hospital, al entrar a la habitación, se encontraron a Teresa sentada, más despierta que otros días. Al ver a Carmen, abrió grande los ojos. No esperaba verte tan temprano, admitió. Con honestidad. Carmen tragó saliva. Ni yo, respondió. Hubo unos segundos incómodos. Luis tomó la iniciativa. Mamá, tenemos que hablar los tres, dijo. Samuel se acercó a darle un beso. Lucía se quedó en la puerta, discreta, pero atenta. Teresa se incorporó un poco. Yo también tengo que decir algo, añadió ella, sorprendiendo a todos. Los miró, uno a uno. Sus ojos estaban húmedos. Anoche soñé, dijo. Soñé con mi mamá, con la forma en que yo misma fui dura con ella. Y vi cómo he sido contigo, Carmen. Sé que muchas veces te menosprecié, te comparé, te hice sentir que no eras suficiente para mi hijo. Se le quebró la voz. Quiero pedirte perdón, dijo.
con humildad que nunca antes había mostrado. No he sido una suegra fácil, ni una madre fácil. Carmen se quedó inmóvil. No estaba preparada para eso. Luis también estaba impactado. «¿Y tú, hijo?», siguió Teresa. «Te cargué con culpas que no te correspondían», te repetía. «Nadie te va a querer como yo». Con eso, sin querer, puse a Carmen como enemiga. Miró de nuevo a su nuera. «Si decides no tenerme en tu casa, lo voy a entender», dijo. «No quiero que me reciban por obligación ni por lástima. Solo no me dejen sin arreglar las cosas». Carmen sintió que algo en su interior se rompía y se ablandaba a la vez. «Yo también soñé», Teresa confesó. «Dios me mostró una versión vieja de mí, sola en un lugar, repitiendo mis frases. No te voy a mentir, me ha costado mucho quererte. Muchas de tus palabras me hirieron». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pero también me mostró que, si yo abandono ahora, enseño a mis hijos a abandonar mañana. Y no quiero eso». Tomó aire. «Queremos llevarte a casa», dijo al fin. «Pero no como reina que manda, ni como carga que nos aplasta, como parte de la familia. Y vamos a poner reglas claras. Respeto en los dos sentidos». Teresa asintió, conmovida. «Acepto», susurró. «Y voy a intentar algo que nunca supe hacer bien: callar cuando no tenga algo que edifique». Luis añadió: «También vamos a hablar con Elena. Esto no es solo nuestro. Que ella venga algunos fines de semana, que ayude, que no se desentienda». Carmen miró al techo un segundo. «Y vamos a pedir ayuda en la iglesia», se atrevió. «No quiero que esto sea un secreto que nos ahoga. Quizá haya otra hermana que pueda venir algunas horas por semana, aunque sea con algo simbólico. Yo sola no doy abasto». Teresa la miró con nuevo respeto. «Nunca te escuché hablar así», dijo. Carmen sonrió débilmente. «Yo tampoco», respondió. «Es que anoche Dios habló fuerte». Teresa levantó las manos, lo poco que podía. Entonces: «Será cosa de hacerle caso», murmuró. Ese día, saliendo del hospital, Luis y Carmen pasaron por la iglesia. Se sentaron con el pastor y su esposa. Les contaron todo: las frases, los sueños, las decisiones. El pastor los escuchó con atención. «Dios les dio algo precioso», dijo. «La oportunidad de ver el futuro antes de destruirlo. Pocos reconocen eso». Les ofreció organizar un pequeño grupo de hermanos que, por turnos, pudieran ir una tarde a la semana a estar con Teresa. Acompañamiento para Elena a distancia, para que también se involucrara. Consejería familiar para manejar los roces que iban a venir sí o sí. «No idealicen esto», advirtió la esposa del pastor. «Cuidar a un anciano es duro. Habrá días en que se arrepientan, días en que se digan cosas feas, pero ahora saben algo». No mirando desde lejos. Carmen salió de esa reunión sin sensación de cuento de hadas. Pero, con una certeza, no estaba sola. Traer a doña Teresa a casa cambió la dinámica de todo. El comedor se transformó en habitación improvisada. Una cama articulada, una mesita, una silla. La máquina de coser de Carmen se corrió a un rincón. Los primeros días fueron caóticos. Teresa se sentía incómoda, dependiente. Carmen se sentía invadida. Luis se sentía desbordado. Las primeras veces que Carmen ayudó a Teresa a ir al baño, la abuela quiso hacer chiste para esconder la vergüenza. «¿Quién lo diría? Tú cuidando estas canas». Carmen respiró hondo. «¿Y quién lo diría? Tú pidiéndome por favor», respondió, con una media sonrisa. Se miraron. Por primera vez en años, se rieron juntas, aunque fuera un poco. Luis se levantaba más temprano para darle el desayuno a su madre, antes de ir al trabajo. Marcó límites con Elena. «No puedes solo mandar dinero», le dijo por teléfono. «Te necesito aquí algunos fines de semana. Mamá es tu mamá también».
Lucía organizó un pequeño cuaderno donde anotaban medicamentos, citas médicas, turnos de quién se quedaba con la abuela. Samuel se convirtió en el encargado oficial de ponerle música suave a la abuela por las tardes. Ponme esos coritos antiguos, pedía Teresa. Los que cantábamos cuando tú, Luisito, eras chiquito. No faltaron momentos difíciles. Una tarde, Teresa se quejó del guiso. A mí me quedaba más sabroso, soltó. Por reflejo, Carmen iba a contestar con dureza, pero se acordó del sueño. Se detuvo. Puede ser, dijo, pero hoy el guiso lo hice yo. Y Dios sabe que lo hice con todo el cansancio del día. Teresa bajó la mirada. Tienes razón, respondió. Perdón. Otra vez, la casa entera sintió la diferencia, las mismas palabras, pero otro espíritu. En la iglesia, muchos se enteraron de la situación. No faltó quien dijera, yo jamás metería a mi suegra en casa. Carmen sonreía con una sabiduría que antes no tenía. Antes yo decía, lo mismo contestaba. Cuidado con lo que uno dice. Dios escucha. Con el tiempo, la carga comenzó a repartirse mejor. Una hermana iba los martes por la tarde, para que Carmen pudiera salir a hacer compras sola. Elena viajaba un fin de semana al mes. Se quedaba a dormir con Teresa. Le lavaba el cabello. Hablaban del pueblo. El pastor de vez en cuando pasaba a orar con la familia. Teresa, por su parte, empezó a cambiar. La experiencia de depender de otros la volvió más humilde. Un día, tomando de la mano a Lucía, le dijo, «Hija, no repitas mis errores. Cuando tú te cases, si Dios quiere, no trates a tu nuera como rival, trátala como aliada». Lucía sonrió. «Voy a intentar algo mejor», respondió. Los sueños de aquella noche no se olvidaron. Cada vez que Carmen se sentía tentada a decir, «No pienso», con dureza, recordaba la cama blanca del hogar de ancianos. «No quiero educar con amenazas de abandono», pensaba. Luis, cuando flaqueaba en su responsabilidad, recordaba las dos puertas del sueño. «No voy a dejar que Carmen cargue sola», se decía. Y Teresa, cuando se le escapaba una crítica, recordaba la voz en su sueño. «No quiero irme sin pedir perdón», oraba. Un par de años después, la salud de Teresa empeoró. Los huesos ya no respondían. El corazón se cansaba. Una noche, la familia entera estaba reunida en la sala. Teresa llamó a cada uno. Luis dijo, «Gracias por no dejarme en un lugar sola, por traerme a tu casa, aunque no fuera fácil». «Mamá», susurró él. Carmen la miró a los ojos. «Gracias por cuidarme, incluso cuando yo no supe cuidar tu corazón. Perdóname por cada frase que te hirió». Carmen, llorando, respondió, «Yo también le pido perdón. Por cada resentimiento, por cada vez que en mi mente la llamé carga. Gracias por dejar que Dios la quebrara antes de llevarla». Teresa sonrió, con esa paz que a veces solo llega al final. Lucía, Samuel, los llamó. Nunca digan «no pienso cuidar de», con ligereza. Uno nunca sabe cuándo Dios va a tomar en serio esas palabras. Días después, doña Teresa partió con el Señor, no en un hogar de ancianos, sino en la casa de su hijo, rodeada de voces que oraban y cantaban bajito. En el velorio, mucha gente se acercó a dar el pésame. Algunos sabían la historia completa, otros no. Una hermana se acercó a Carmen. «Tú sí que eres una santa», dijo. «Yo no habría podido cuidar a mi suegra así». Carmen negó con la cabeza. «Santa», no respondió. Solo una mujer a la que Dios le mostró, a tiempo, lo que podía perder si seguía hablando desde la herida. Años más tarde, cuando Luis y Carmen ya eran abuelos, Lucía los visitó con sus propios hijos. En una conversación tranquila, le dijo a su madre, «¿Te acuerdas de la noche de «no pienso cuidar de tu madre»?» Carmen suspiró. «No se me olvida», respondió. Lucía sonrió. «Para mí,
Esa fue la noche en que Dios empezó a cambiar el futuro de esta familia, dijo. Porque eligieron escuchar. Ellos habían pronunciado una frase que hirió. Pero Dios, en una sola noche de sueños, había plantado otra frase más fuerte en sus corazones. Nunca es tarde para cambiar lo que estás sembrando. Quizá usted ha dicho o escuchado frases parecidas. Yo no pienso cuidar de tu madre, de tu padre. A mí que no me vengan con viejos, cada uno que se arregle. Para eso están los hogares. Yo ya crié a mis hijos. Y quizá, como Carmen. Tiene razones. Suegras difíciles. Padres que hirieron. Historias largas de desprecio. Cansancio acumulado. Dios no ignora ese dolor. No le dice, no exageres. Pero también, por amor nos muestra algo. Lo que sembramos hoy, en la forma de tratar a los mayores, nuestros hijos lo están aprendiendo. Las palabras que lanzamos en momentos de enojo pueden convertirse en el molde de decisiones futuras. Dios, en esta historia, habló en sueños. En la suya, puede hablar. A través de esta historia, de un versículo, de una conversación, de una inquietud que no le deja en paz. Si usted está enfrentando el cuidado de un padre, una suegra, un anciano difícil, y siente que ya no puede más, no lo viva en secreto. Hable con Dios. Señor, estoy cansado. Estoy herido. No quiero tomar decisiones solo desde mi dolor. Muéstrame qué debo hacer y cómo hacerlo. Ayúdame a poner límites sanos, pero sin cerrar el corazón. Y busque ayuda. Familia, iglesia, consejería. No fue voluntad de Dios que Carmen cargara sola, ni que Teresa se quedara en su dureza. Fue su voluntad que todos se dejaran tratar. Si esta historia toca algo en su vida, escriba en los comentarios, sin dar detalles, si no quiere. Necesito sabiduría para cuidar. Tengo heridas con mi suegra, con mis padres. En el canal Cuando Dios toca la familia, queremos orar por usted, acompañarle con más historias donde Dios entra en las frases que hieren y las transforma en testimonios de perdón y cambio. No olvide suscribirse, activar la campanita y compartir este video con alguien que quizá hoy está repitiendo, sin pensar, yo no pienso cuidar de, tal vez Dios quiera hablarle, incluso en sueños.